Entonces, en nuestro encuentro de hoy vamos a empezar a ver qué es una sentencia iterativa. Como habíamos dicho anteriormente, a la gente que se va sumando les voy a pedir que por favor después me pasen el presente, porque si no va a figurar como ausente. Acá está entrando Mónica, a ver. Creo que está entrando, bueno. Después le voy a pedir que me pasen el presente, así ya me figuran todos quienes estamos. Así que bien, bueno, entonces, sentencias estructuradas, habíamos dicho que son aquellas sentencias que en su interior tienen un bloque de código, o sea que son sentencias que tienen la capacidad de poder contener una o un grupo de sentencias. Hemos visto que se dividen en dos grandes ramas, las condicionales y las iterativas. Las condicionales son aquellas que se van a ejecutar cuando se cumple una cierta condición. Y las iterativas tienen una característica muy particular, que es que el bloque de código interno, a ver, esperen que tengo dos personas en sala de espera, ahí vamos. El bloque de código se puede repetir su ejecución una determinada cantidad de veces. Esa es la característica principal de las sentencias iterativas. Vamos para allá, avancemos. Como dice acá el texto, especifican que ciertas sentencias deben ejecutarse en forma repetitiva. Cuando el número de repeticiones lo sabemos de antemano, o sea, porque eso se puede saber o puede no saberse en el momento de desarrollar. Si ya lo sabemos de antemano, quizás la sentencia que más nos conviene utilizar sea la for. Igual ahora vamos a ver las propiedades y las características propias de cada una de ellas. Y si no sabemos cuántas veces se va a repetir ese bloque de código, quizás nos convenga usar un while o un do while. Entonces, como les dije, cada una de estas repeticiones de este bloque de código tienen varias formas de llamarse. La forma más común es llamarla iteración. Quizás en otros lados se conozca como bucle o demás. Así que bueno, vamos a la primera. Tenemos el while. El while es una sentencia que va a ejecutar un bloque de código mientras una condición sea verdadera. O sea, mientras se cumpla una condición. Si vemos aquí, en el diagrama, vemos que el while comienza con una condición. Como toda condición, sabemos que tiene dos valores posibles, verdadera o falsa. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código. Y luego de ejecutarse el bloque de código, se hace un retorno hasta la condición y se vuelve a chequear esa condición, su valor de verdad, si es verdadera o falsa. Si la condición sigue siendo verdadera, nuevamente se ejecuta el bloque de código. Y así cada vez. O sea, se ejecuta el bloque de código, una vez que concluimos, volvemos a la condición, y si la condición sigue siendo verdadera, se vuelve a ejecutar el bloque de código. Y si la condición es falsa, no se ejecuta el bloque de código y se pasa a la siguiente sentencia. ¿Está? La sintaxis, como podemos ver acá arriba a la izquierda, es muy sencilla. Vamos a escribir while, y entre paréntesis, escribimos la condición.
Y a continuación de la condición viene el bloque de código. ¿Está? Ese bloque de código, como todo bloque de código, va a estar encerrado entre llaves cuando tengamos más de una sentencia. Con una sentencia puede estar entre llaves o no. No es necesario que le pongamos llaves de apertura y de cierre. Pero si ya tenemos más de una sentencia, como en todas las iterativas, vamos a encerrarlo entre llaves. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende esto? ¿Dónde De está la momento, clave? Sí, dígame. de momento sí se entiende, profe. Bárbaro, bárbaro. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando armamos un while? La condición no puede ser una condición fija, tiene que ser algo susceptible a modificación. O sea, los valores que están incluidos en la condición tendrían que poder tener cierta modificación cada vez que se ejecuta un bloque de código. Porque si la condición es fija, vamos a entrar en lo que se llama un loop. O sea, si la condición es verdadera y no se modifica nunca, o sea, nos vamos a quedar dentro de este ciclo, condición, bloque de código, condición, bloque de código, sin solución de continuidad, o sea, no terminaría nunca. Y eso no es algo deseado. Entonces tiene que ir teniendo cierta modificación, como para poder primero cumplir el objetivo de lo que tenemos que desarrollar, y después tener una salida lógica. ¿Está? Tengo gente que se acaba de conectar, después por favor, primero les doy la bienvenida, y también después les voy a pedir que se identifiquen, así puedo poner el presente. Tengo acá, entró Mónica, después les voy a pedir el apellido, si me lo puede dar por audio, y acá también hay alguien que se está conectando, y bueno, se siguen conectando gente. Eso después les voy a pedir que me vayan diciendo quiénes son, así les pongo el presente. Está. Bueno, seguimos avanzando. O sea, todo esto muy bien, yo sé que todo el mundo está esperando el ejemplo, ¿no? A ver. Acá tenemos una pequeña descripción de lo que acabo de comentarles. Como dice acá, esta estructura, quien controla la ejecución repetida de las acciones es la condición. Todo pasa por la condición. Y, como dice ahí, las acciones se ejecutan mientras que la condición sea verdadera. Por eso se llama while, la sentencia while, en inglés, es mientras. Si lo llevamos al lenguaje coloquial, es mientras se cumpla la condición, ejecuto el bloque de código. ¿Está? Por eso, antes de ejecutar el bloque de código, lo primero que se va a realizar es la evaluación de la condición. Si tiene valor de verdad, se ejecuta. Si la primera evaluación, la condición, es falsa, el bloque de código no se va a ejecutar nunca. Así directamente pasamos a la siguiente sentencia. Cuando tenemos while, el bloque de código, quizás no se ejecute nunca, quizás se ejecute solo una vez, o quizás se puede ejecutar varias veces. Esto no siempre es así en las sentencias repetitivas. Esto es una propiedad que tiene el while. ¿Está? Y acá tenemos un ejemplito. Acá tenemos un ejemplito. Y dice, el ejemplo dice, mostrar los enteros positivos del 1 al 6.
O sea, es un programita que lo único que tenemos que hacer es mostrar por pantalla los enteros positivos del 1 al 6, que ¿cuáles serían? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nada más. Acá no pide interacción con el usuario, o sea, no hay scanf ni nada. Es simplemente ejecutar esto y mostrar una serie de valores. Este es un ejemplito para ver cómo funciona el while. ¿Cómo funciona el while? A ver. Ahí está. Se me estaba tapando la pantalla y no veía nada. Ahí está. Ahí está. Esto comienza así. Tenemos una sola variable de tipo entero a la que le pusimos como nombre num. Después de llamar la librería, standard input output. Y comienza el programa, después del main, lo primero que hacemos es a la variable num le asignamos 1. ¿Está? Le asignamos 1 como valor inicial. Y aquí comienza el while. Dice while num menor o igual a 6. ¿Está? A ver, acá están dando más gente. Num menor o igual a 6 es la condición. Entonces se chequea la condición. Num menor o igual a 6. ¿Es verdadero? Y en la primera vez que va a entrar, sí, porque acabamos de asignarle el valor 1 a la variable num. O sea que 1 es menor o igual a 6, eso es verdadero. Entonces entramos en el bloque de while, que como podemos ver, tenemos 2 sentencias en el interior. Es un bloque de código de 2 sentencias, que podemos ver que está delimitado por las llaves. ¿Está? ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer es un printf, donde tenemos porcentaje de, y mostramos el valor de num. ¿Está? Y después bajamos una línea. Después bajamos una línea. Profe, no entiendo, dice Mónica. A ver, explícame un poco, Mónica, qué es lo que no se entiende. No sé si podés habilitar el micrófono. A ver. Vamos a seguir este programa haciendo una prueba. Sí, te escucho. Ahora me escucha, profe, perdón, porque no puse nunca no entiendo, solamente no me podía conectar y como no se puede conectar, no, pero nunca puse no entiendo, estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero no puse. Por la voz, Medina, ¿puede ser? Sí, Mónica Medina y Celeste Quintana no se puede conectar. Ok. No hay problema. Bueno, entonces hasta Gracias, ahora vamos. profe. No, por favor. Ahora después, acá también está saludando Yonder y Saba para. Listo, y acá Alejandro dice. Después les voy a pedir a quienes se sumaron una vez comenzada la clase que me digan bien apellido, así les pongo el presente. ¿Está? Entonces, a ver, vamos a hacer una pruebita de escritorio mientras analizamos este programa, que es la mejor forma de comprender, cómo trabaja el programa. Tenemos una sola variable, o sea que es muy fácil. Tenemos num, trazamos una línea, y vamos a ver cómo evoluciona la variable num. Ya en la primera sentencia vemos que a num le asignamos el valor 1, o sea que num tiene el valor 1. Ahí estamos todos bien, ¿no? Después, siguiente sentencia, entramos al while,
Y dice, while la condición num menor o igual a 6. ¿La condición es verdadera? Sí. Entonces entramos. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Va a mostrar num por pantalla, o sea que va a mostrar un 1. ¿Estamos? Una vez que lo muestra, tengo la sentencia num más más. Oye, profe, no sé lo que significa num más más. Bueno, vamos a ver. Num más más es lo mismo que poner num. A ver, num. A num le asigno num más 1. ¿Están viendo cómo lo escribo? ¿Lo ven acá abajo al lado de num más más? Es lo mismo escribir num más más que a num le asigno num más 1. ¿Se entiende eso? Sí. O sea que ahora en la variable num voy a tener el valor 2. ¿Está? Y se termina el bloque de código del while. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Volvemos a la cabecera. Volvemos a la cabecera del while. Y en la cabecera del while, lo primero que se va a hacer es chequear la condición, donde dice num menor o igual a 6. Y vemos que num tiene valor 2, menor o igual a 6 es verdadero, entonces entramos. ¿Qué es lo primero que pasa? Muestro por pantalla la variable num, o sea, se va a mostrar el número 2. Y a continuación, num más más, o sea que ahora num va a tener el valor 3. Bueno, lo voy a escribir así. Los anteriores ya están pisados. En num tengo el valor 3. Y se termina el bloque de código. Nuevamente subimos a la cabecera del while, se chequea la condición. Lo primero siempre es chequear la condición. Num menor a 6. Num menor a 6 es verdadero, entonces entramos. Estoy viendo cosas en el chat. Gente, si hay alguna pregunta, la pueden hacer por chat, pero les voy a pedir... ¿Cómo? Hola. Que hay alguien hackeando el chat. Sí, Sí, porque yo no escribí y aparece mi nombre ahí escrito como dejada. sí, no sé quién es. Por eso está bueno identificarse, porque así de esa forma puedo expulsar. Porque, digamos, si es para preguntas está bueno, pero si no yo veo que hay cosas en el chat, paro la explicación para fijarme. A ver. ¿Quién no está identificado? Les voy a pedir a todo el mundo que no tenga su nombre, que pongan, que cambien el nombre y se pongan el nombre, así ya a quien no conozco le damos salida y podemos seguir con la clase. ¿Qué les parece? Les agradezco, les agradezco. Bien, vamos a seguir, porque si no se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Y tenemos hasta las 8:30. Entonces, num tiene el valor 3, num menor o igual a 6 es verdadero, mostramos el 3 por pantalla y tenemos num más más, o sea que ahora en num tenemos el valor 4. ¿Está? Se termina el bloque de código, volvemos a la cabecera, num menor o igual a 6 es verdadero, entonces entramos, se muestra num, o sea se va a mostrar por pantalla el 4, la siguiente es num más más, ahora en num vamos a tener el valor 5.
termina el bloque de código, volvemos a la cabecera, num menor o igual a 6 es verdadero, entramos, mostramos con el printf el valor 5, ven cómo se van mostrando 1, 2, 3, 4, 5, así, la idea es llegar hasta el 6 de acuerdo a lo que pidió el enunciado. Una vez que mostramos el 5, num más, ahora num tiene el valor 6, se termina el bloque de código, chequeamos, num menor o igual a 6 es verdadero, 6 es menor o igual a 6, verdadero. Entonces entramos, mostramos el 6, y a continuación, num más. O sea que a num le sumamos 1, ahora en num tenemos el valor 7. Se termina el bloque de código, volvemos a la cabecera y chequeamos la condición, donde dice num menor o igual a 6. Num menor o igual a 6, en este caso, ¿es verdadero o falso? Es falso, porque en num tengo 7, y 7 menor o igual a 6 es falso, porque 7 es mayor a 6. Entonces se falseó la condición del while, entonces automáticamente seguimos con la siguiente sentencia, que dice pulse enter para salir. Get char y salimos. Y fíjense que el 7 no se llegó a mostrar por pantalla, porque de hecho teníamos que mostrar del 1 al 6. ¿Está? ¿Se entendió eso? Y acá tenemos un ejemplo de cómo quedaría este programa en pantalla, cómo se ve funcionar. ¿Lo ven? Muy bien. Ahí tenemos un ejemplo de cómo funciona el while. Acá tenemos otro. Es muy similar al anterior. A ver, esperen. Acá hay alguien que está queriendo entrar, pero no lo voy a dejar entrar ya por el nombre que puso. La verdad, no esperaba que pase una cosa así, porque en realidad el enlace lo dejé en la plataforma y solamente pudieron acceder alumnos, y nada, qué sé yo. En los 2 años de cuarentena no me pasó esto, y bueno, y esta vez hay alguien que está queriendo molestar un poco, pido disculpas. Bueno. Dice, mostrar los impares del 1 al 10. También tenemos una sola variable, que es num, también la arrancamos en 1, y en este caso, la condición es num menor o igual a 10. Empezamos mostrando num, y acá, en vez de sumarle 1, le sumamos 2. Por eso ponemos a num, le hacemos num más 2. ¿Para qué? Para que num, que tenía el valor 1, si le sumo 2, va a valer 3, porque yo solamente tengo que mostrar los impares. Entonces pego la vuelta, num vale 3, 3 menor o igual a 10, verdadero. Entonces mostramos el 3, le sumamos 2 más, va a valer 5, y así va a ir mostrando todos los impares hasta el 10. Y ahí podemos ver, el 10 obviamente no lo va a mostrar porque es un valor par, y ahí tenemos un ejemplo de cuando corre el programa qué es lo que va a mostrar. ¿Se entiende? El otro ejemplo del while. ¿Alguna consulta, gente? Profe, ahí donde dice num igual a 1, ¿es que arrancamos de ahí, de 1? En realidad no es num igual a 1. Dice, a num le asigno el valor 1. Yo en este programa me Sí, es verdad sirve que... inicializarlo en 1, o sea, darle un valor 1. ¿Está? Sí, sí, Está bien. gracias. No, por favor. Gente, queda 1 minuto de conexión. Les voy a proponer, la voy a cerrar y volvemos a entrar con el mismo enlace, así podemos seguir con la explicación. ¿Les parece bien? Bueno, profe. Listo. Salimos y entramos, por favor. Gracias. Vamos con otro ejemplito de while.
¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo del if else, que habíamos puesto el programa de la clave, de la contraseña? Lo mejoramos porque si la contraseña es incorrecta, le avisamos que es incorrecta y le damos la oportunidad al usuario de poder ingresar la clave nuevamente, que con el if solo eso no se puede hacer. Dice pedir al usuario una clave numérica, si no es igual a la especificada en el programa, se la vuelve a pedir. El programa no finalizará hasta que se acierte con la contraseña, que es 1, 2, 3, 4. ¿Está? Entonces, fíjense, tengo una constante entera, de nombre le puse clave, y acá tenemos el valor, ¿no? 1, 2, 3, 4, y tenemos una variable entera que también en este caso se llama num, ¿no? Comienza el programa, me pide, mediante un cartelito, ingrese la contraseña, hacemos el scan F de num, tenemos un valor para num, y ahí, de acuerdo a lo que ingresó el usuario, puede o no estar la clave. ¿Está? Entonces, fíjense cómo puse la condición del while. Dice while, mientras num sea distinto de clave. ¿Por qué distinto? Porque si el usuario ingresó una clave diferente a la correcta, dentro del while voy a tener un bloque de código que dice la contraseña es incorrecta, y nuevamente le pido la contraseña, como pueden ver en el bloque de código, y nuevamente tenemos el scan F de num. ¿Qué pasa si la clave es correcta? Directamente no entramos en el while, no es necesario que corra el while porque la clave es correcta, entonces se pasa a la siguiente sentencia que dice la contraseña es correcta y salimos. ¿Está? Ahora, si es incorrecta, le estamos dando una nueva chance porque dentro del bloque de código tenemos un scan F como para que el usuario la pueda volver a ingresar. ¿Cuántas veces va a correr este while? Y no lo sé. Todo depende de los valores que maneje el usuario. Si el usuario en el primer ingreso ya pone la clave correcta, no entramos nunca en el while. Porque la condición es que el valor de la variable num sea distinto a clave. ¿Está? O sea, si ya de movida puso la clave correcta, no es necesario que corra el while, se pasa a la siguiente sentencia, que es el cartelito que dice el printf, que dice la contraseña es correcta. ¿Está? En cambio, si puso un número incorrecto, se lo va a decir, entramos al while, se lo dice y le damos una nueva oportunidad. 1, 2, 3 veces, no sé, las que sean necesarias, hasta que ponga el usuario, ingrese el número correcto, volvemos a la cabecera y como ya no es distinto el num de la clave, ya seguimos. ¿Está, gente? Este ejemplo del while. Bien. Ahora vamos a ver otra sentencia iterativa que es el do while. El do while es una sentencia en la cual también, de acuerdo a cierta condición, me va a permitir ejecutar un bloque de código. Pero funciona de manera distinta al while. ¿Por qué? Porque la condición no está en la cabecera, está en la base. ¿Ven el diagrama? Primero se ejecuta el bloque de código.
Y una vez ejecutado viene la condición. Si la condición es verdadera, se vuelve a ejecutar el bloque de código. Cuando la condición sea falsa, se terminó la sentencia. O sea, que el do while, la gran diferencia que tiene con el while, es que al tener la condición en la base, y no en la cabecera, ¿ven cómo es la sintaxis? Primero simplemente escribimos do. Después abrimos la llave, y viene todo el bloque de código del do while, cerramos llave, y después de cerrar la llave del bloque de código, vamos a escribir while, condición, y ahí cerramos la sentencia. Entonces, a diferencia del while, en el do while, yo tengo la certeza de que el bloque de código al menos se va a ejecutar una vez. ¿Se entendió lo que dije, gente? Al menos una vez se va a ejecutar. En el while, quizás el bloque de código no se ejecuta nunca, porque la condición está en la cabecera, y si la condición es falsa de movida, ya directamente no entramos y seguimos con el otro. En cambio, en el do while, al tenerlo en la base, al menos yo sé que la condición una vez se va a ejecutar. Esto puede ser muy útil para algunos procesos, y en otros procesos puede llegar a ser un problema. Porque quizás necesitemos que el while no se ejecute nunca de acuerdo a la condición, al valor ingresado. Entonces ahí ya no nos conviene usar un do while, sino nos conviene usar un while. En cambio, si yo tengo la certeza que por lo menos una vez ese bloque de código necesita ejecutarse, la sentencia más conveniente es el do while. ¿Está? ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Vamos a los ejemplos? Bueno, como dice, bueno, esto es todo un poco lo que acabo de contarles recién. Siempre la condición es la que controla la ejecución del bloque de código. Y siempre es, o sea, el bloque de código se va a ejecutar mientras que la condición sea verdadera. Cuando es falsa, el ciclo termina. Y como dice acá, la condición es evaluada siempre después de que la acción se ejecute. Por eso las acciones se van a ejecutar al menos una vez. ¿Está? Entonces, a diferencia del while, el do while se va a ejecutar al menos una vez o quizás varias veces. El while era quizás no se ejecuta nunca, quizás se ejecuta una sola vez o quizás varias veces. Con el do while tengo la certeza de que al menos una vez se va a ejecutar el bloque de código. ¿Está? Y vamos a los ejemplitos. Y dice, leer 100 números enteros e imprimir la suma de ellos. O sea, le vamos a pedir al usuario que ingrese 100 valores y vamos a mostrar la sumatoria de esos 100 valores. ¿Está? Entonces, fíjense, yo para hacer eso tengo una constante, le puse de nombre n, en realidad tendría, acá dice 10, tendría que ser 100 porque son 100 valores enteros, pero cuando probé el programa, obviamente que solamente le puse 10 porque no voy a andar ingresando 100 números, o sea, ustedes van a hacer exactamente lo mismo. La constante n tendría que ser 100. Y después tengo 3 variables, tengo una variable i, una variable sum y una variable x. ¿Está? Comienzo el programa y a la variable sum y a la variable i les asigno el valor 0. Miren cómo lo estoy escribiendo. ¿Se entiende lo que escribí acá?
Esto es exactamente lo mismo que si yo hubiera escrito que a la variable sum le asigno 0 y la siguiente sentencia a la variable i le asigno 0. Como yo a las dos variables, tanto a sum como a i, les estoy asignando el mismo valor, yo los puedo agrupar en una sola sentencia. ¿Ven? Esto se puede hacer exactamente de las dos formas. Exactamente de las dos formas, no hay ninguna diferencia. Como a mí me gusta escribir poco, lo escribí y de paso conocen una forma más de codificar. ¿Cómo se lee esto? A la variable sum le asigno lo que tiene la variable i, que además le asigno 0. O sea que este 0 se lo estoy asignando a la variable sum y a la variable i. ¿Está? Lucas pregunta si es una desestructuración. No, para nada. No estoy desestructurando nada. Yo soy enemigo de la desestructuración. Nada, es simplemente, digamos, un atajo que me brinda C++ para codificar algo, nada más. Lo puedo hacer de las dos formas. Es lo mismo que ven acá abajo, que yo pongo i++, que es lo mismo que escribir a la variable i le asigno i+1. O sea, es nada, son pequeños atajos para escribir un poco menos, pero a los efectos del programa son exactamente lo mismo. Ustedes, les recomiendo que lo escriban de la forma en que se sientan más cómodos. ¿Está? Como mejor lo entiendan, como más cómodos se sientan, así lo van a hacer ustedes. Acá aprovecho los ejemplos para ir mostrándoles cuáles son las formas en que se puede escribir. ¿Está? Entonces, bueno, lo importante es que arranco el programa con un 0 en la variable sum y un 0 en la variable i. En la variable x todavía no tengo ningún valor. Entonces, vamos a hacer una pruebita de escritorio. Tenemos la variable sum, la variable i y la variable x. ¿Está? Trazamos una línea. A ver. Y comenzamos. Sum tiene el valor 0, i tiene el valor 0, x todavía no tiene ningún valor. Y fíjense, comienza el do while. Y entramos directamente, porque no tenemos ninguna, recién la condición la tenemos abajo. ¿Está? Entonces, el primer bloque de código se va a ejecutar sí o sí. Me va a aparecer por pantalla, ingreso un entero, y tenemos un scanf de la variable x. Por ejemplo, leemos el valor 4. ¿Está? Y después, a la variable sum, le acumulo el contenido de la variable x. Y acá nos estamos encontrando una nueva forma de escribir algo. ¿Qué quiere decir? Sum más le asigno x. ¿Qué quiere decir eso? Esto es exactamente lo mismo que si yo escribiera a la variable sum, le asigno sum más x. ¿Está? ¿Qué quiere decir? A lo que ya tenía la variable sum, le sumo el contenido de x y todo eso se asigna a la variable sum. ¿Está? ¿Se entendió? Entonces,
A sum le asigno sum más x, que es 0 más 4, entonces ahora en la variable sum tengo el valor 4. ¿Está? Siguiente sentencia, y más. O sea, a lo que tenía en y le sumo 1. 0 más 1, 1. Termina el bloque de código y recién ahí se chequea la condición del do while. ¿Cuál es la condición? I menor o igual a n. ¿Qué tengo en i? 1, 1. ¿Es menor o igual a n? Sí. Entonces, volvemos a la cabecera del do while y se vuelve a ejecutar el bloque de código. Ingreso un entero, ingresamos un valor para x, por ejemplo, 3. En x ahora tenemos 3. Y fíjense, a sum le acumulo x. O sea, a lo que tenía en sum, le sumo lo que hay en x. Que es, en sum tenía 4. En x tengo 3, 4 más 3. Ahora en sum tengo 7. ¿Se entendió? Siguiente sentencia, y más. Ahí le acumulo 1, tenía 1, 1 más 1, 2. Termina el bloque de código. Chequeo la condición. I menor a n, ¿es verdadero? Sí, 2 es menor a 10. O sea que vuelvo a subir. Y nuevamente ingreso un entero. Y así voy ingresando. ¿Qué sé yo? Ahora, qué sé yo, 2. En x el usuario ingresó 2. 2 se lo acumulo a sum. Lo que tenía en x, ¿ven? Sum más, le asigno x, 7 más 2. Ahora en sum tengo 9. Y ahí le muevo uno más. 3. Fíjense. Tengo 3 variables. Cada variable cumple una función distinta. En la variable sum, ¿para qué la estoy usando la variable sum? Porque en la variable sum estoy acumulando toda la suma, ¿ven? Todos los valores que van ingresando se van sumando a la variable sum. Cuando termine el programa voy a mostrar el contenido de sum, que ahí va a estar, digamos, el contenido de la suma. La variable i, ¿cómo la estoy usando? Es una especie de contador. Fíjense que en cada ciclo le sumo 1. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo del do while. ¿Para qué? Para que cuando llegue al ciclo tope, me corte la condición. Yo de esa forma controlo cuántas veces va a correr el bloque de código del do while. ¿Se entiende? Yo de esa forma me aseguro que el do while va a correr n veces. ¿Por qué? Porque la condición es i menor o igual a n. Cuando i tenga el valor mayor a n, se cortó el do while. ¿Está? Y la variable x simplemente la uso para que el usuario ingrese un valor y se vaya acumulando el sum. ¿Se entiende, gente? ¿Preguntas? ¿Está? De momento no, profe. Bueno, perfecto. Cuando se termina el do while, cuando se hace falsa, la condición, tengo un printf que dice la sumatoria de los números leídos, de los tantos números leídos, o sea, muestro n también, y después es, y muestro sum. Y salgo. ¿Está? A ver. Esto es como se ve en la pantalla. ¿Ven? Yo acá lo hice con 10 valores, fui agregando, ¿ven? Ingreso un entero, voy ingresando, fui ingresando 10 valores. Cuando terminó, me aparece el resultado. La suma de los 10 números leídos es 55. Y se terminó el programa. Está el ejemplito del do while. A ver si tenemos otro. Acá tenemos uno más.
Y acá vamos a usar un char. El do while se usa mucho cuando de repente tenemos que hacer un proceso y le vamos a preguntar al usuario si desea continuar o no. Una forma de preguntarle al usuario es que ingrese S de sí, ¿no? Si ingresa S, quiere decir que quiere volver a hacer ese proceso. Si no ingresa S, se termina el proceso. El proceso puede ser cualquiera. Un ejemplo, en este caso es ingresar un valor y mostrar el doble. ¿Está? Tengo la variable entera val y la variable entera doble. Y después tengo una variable tipo char a la que le puse letra en un arranque de inspiración. Entonces comienzo el programa y ya comienza el do while. Ingreso un valor, ingresamos un valor para val, un valor entero cualquiera. La siguiente sentencia, ven que acá tenemos una multiplicación, val por 2, y eso se lo asignamos a la variable doble. Siguiente printf, el doble de val es doble. Y muestro val y muestro doble. Y acá viene, ¿ven? ¿Desea continuar? S barra n, ¿sí o no? Y hacemos el scan F de la letra. Fíjense que es porcentaje C, porque estoy ingresando un char. El usuario ingresa un char en la variable letra, y de acuerdo a lo ingresado en letra, sigo o no. Ven que yo tengo while, letra, sea igual a S, S minúscula, o, ¿se acuerdan el doble pleca? Es el o letra igual S mayúscula. Con que sea una S minúscula o una S mayúscula, ya está, seguimos. Si eso es verdad, volvemos y nuevamente ingresa un valor y seguimos. ¿Está? Ese es otro ejemplo de cómo se puede usar el do while. ¿Por qué? Porque el bloque de código interno al menos una vez lo vamos a ejecutar. ¿Preguntas? ¿Seguimos avanzando? Vamos con el for. El for es una variable, es una sentencia iterativa en la cual el programador de antemano se especifica cuántas veces se va a repetir la ejecución del bloque de código. La sintaxis es muy distinta al while y al do while. Tiene una serie de argumentos, la sentencia for. Fíjense la sintaxis. Escribimos for y entre paréntesis tenemos 3 elementos. Tenemos una inicialización. ¿Esta inicialización qué es? Es una asignación. Es la asignación de un valor inicial, por eso se llama inicialización, a una variable de control. O sea, cuando usamos el for, vamos a tener una variable que se le llama variable de control. Fíjense que el for es la única sentencia que, en cuya cabecera hay una asignación. En el resto de las sentencias, por lo general, hay condiciones. Acá, además, tenemos una inicialización. Eso es una propiedad exclusiva de la sentencia for. Tenemos una inicialización. Esa inicialización va a correr una vez sola, que es la primera vez que corre el for. El segundo elemento, los elementos dentro del for, de la cabecera, se separan con punto y coma.
El segundo elemento es una condición. Una condición como ya todos conocemos. ¿Está? Y el tercer elemento es un incremento. Es un movimiento que se le da a la variable de control para que en cada ciclo vaya actualizando su valor contenido. Por lo general, el incremento es de A1. Ahora vamos a ver los ejemplos. Y a continuación viene el bloque de código. ¿Está? Vamos al diagrama. ¿Ven? Fíjense en el diagramita. Cuando comienza el for, lo primero que sucede es la inicialización, es darle a la variable control un valor inicial. Y pasa una vez sola. Cuando corre el for por primera vez. ¿Está? A continuación viene la condición. La condición, como toda condición, tiene dos salidas posibles, verdadera o falsa. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código. Cuando termina el bloque de código, antes de volver a la cabecera del for, tenemos un paso adicional que es el incremento, que es el incremento que tenemos acá arriba en la cabecera. ¿Ven? El incremento se ejecuta después del bloque de código. Después del incremento, volvemos a la cabecera del for y se pregunta la condición, si es verdadera o falsa. Como siempre, cuando la condición es falsa, se continúa con la siguiente sentencia. ¿Está? ¿Estoy hablando en chino mandarín o más o menos lo vienen cachando? Un poquito de ambas. Un poquito de un poco y un poco, ¿no? Me parece que todo el mundo está esperando los ejemplos, que ahí es cuando mejor se va entendiendo. Pero bueno, vamos a los ejemplos. Vamos a los ejemplos. Pero antes de los ejemplos siempre está bueno ver esto, porque si no después es como decir, bueno, así porque sí, no. Todo tiene una explicación. A ver. Bueno, acá está paso a paso lo que acabo de explicar antes. ¿Ven? Primero se ejecuta la inicialización. Después se evalúa la condición. Si es verdadera, se continúa al paso siguiente. Y si no, se salta al paso 6, que el paso 6 es el fin de la sentencia. Después se ejecuta el bloque, después el incremento. Después del incremento salto al paso 2. O sea, se evalúa nuevamente la condición. O sea, es otra forma de ver el diagrama que vimos recién. Y esta aclaración es muy importante, dice la repetición del bloque de código de la sentencia for no es hasta que se cumpla la condición, sino es mientras se cumpla la condición. ¿Está? Y vamos al primer ejemplito, que nos dice, mostrar los números del 1 al 6. Es el mismo ejemplo que usamos hace un ratito para ver cómo funcionaba el while. Vamos a ver cómo hacemos este desarrollo solamente, o sea, en vez de usar while, vamos a usar un for. Fíjense, tenemos una sola variable entera que le ponemos i. La variable control del for, hay una convención entre desarrolladores, lo van a encontrar en todo el mundo, es la letra I minúscula. Entonces ya sabemos que cuando hay una I minúscula es una variable control del for. ¿Podemos usar otra variable con otro nombre? Por supuesto que sí. Le podemos poner Pepe, le podemos poner Boca ganará la séptima, la que sea. El nombre que nosotros querramos. ¿Se entiende, no? Nunca descendido podemos poner. Podemos poner lo que sea. Pero hay una convención que es la variable i. ¿Y por qué? No hay por qué, como dice el meme. Sí, en realidad hay un porqué. Hay un porqué. La i es de iteración. Iteration en inglés.
De ahí viene esa I. ¿Está? Entonces, mi consejo es que usemos una variable con nombre I. Así ya sabemos de qué estamos hablando. Y no solamente lo vamos a saber nosotros, lo van a saber otras personas que van a trabajar con el código que escribieron ustedes. Pensemos que el día de mañana en el ámbito profesional va a ser muy común que tengan que trabajar con código escrito por otras personas y que otras personas trabajen en el código que escribieron ustedes. Entonces estas convenciones son muy importantes respetarlas porque les va a facilitar el trabajo. ¿Está? Imagínense que están viendo un for y en la variable control se encuentran con un nombre nos fuimos a la vez. No van a entender lo que, o sea, no sé, es algo, hay mucha gente que no vivió eso, entonces es muy difícil. Si yo veo la variable i, sí, ya sé, es una iteración, la variable control. Algo que es universal para todos. ¿Está? Entonces, dicho esto, y fíjense, acá tenemos el for y tenemos los tres elementos. Primer elemento, la inicialización. Fíjense, como podemos ver en la cabecera de esta sentencia, tenemos una sentencia de asignación. Esto es exclusivo del for. No hay otra sentencia que tenga una asignación en su cabecera. ¿Está? Y acá no estoy hablando de C++. Estoy hablando de programación, en general, lenguaje que les toque usar. Esto es exclusivo del for. En otros lenguajes se llamará distinto, parecido, pero las estructuras de programación son muy similares. Cambia un poco la sintaxis y ya lo van a ver a medida que van usando y aprendiendo nuevos lenguajes. Entonces, primera parte, la asignación. Y va a tener en este caso un valor inicial de 1, como podemos ver, que ahí le asigno 1. El segundo elemento es la condición. Y en la condición yo le puse i menor o igual a 6. ¿Por qué i menor o igual a 6? Porque, bueno, de hecho, lo que tengo que hacer es mostrar los números del 1 al 6. Con esto, yo ya me estoy asegurando de que el bloque de código de for se va a ejecutar 6 veces. ¿Por qué? Porque la tercera parte, que es el incremento, le pongo i más más. O sea, a lo que tenía i le sumo 1. Y el incremento, ¿cuándo se da? Como vimos recién, se va a dar después de ejecutar el bloque de código. ¿Cómo entendemos esto? Y para eso vamos a una pruebita de escritorio. Tenemos una sola variable, que es i. Entonces, fíjense. Comienza el for. A i le asigno 1. Entonces, en i ya tengo el valor 1. Siguiente paso. Chequeo la condición. I menor a 6, ¿es verdadero o falso? Es verdadero, porque 1 es menor a 6. Entonces, entro en el for. El for tiene una sola sentencia, fíjense, ven que no está encerrado por llaves, porque tiene una sola sentencia. Lo único que hace que es mostrar el contenido de i, o sea, por pantalla sale el contenido de i, que en este caso es el valor 1. Se terminó el for, y antes de subir a la cabecera, ahí se ejecuta i más más. O sea, ahí se le incrementa en 1. Ahora tengo el valor 2. Estoy en la cabecera, y acá ya la inicialización ya no corre más. Directamente voy a la condición. I es menor o igual a 6. Sí. Gabriel escribió al grupo que sí, por favor, lo puedes aceptar, que se le había ido el internet. Sí, yo cada vez que aparece alguien lo voy aceptando. Lo que pasa es que a veces, si a mí no me aparece como que está solicitando ingresar, no tengo forma. Sí, me aceptó, gracias, profe. Gracias. Bueno, gracias. Yo a medida que veo, porque me aparece, me emerge un cartelito que
donde está la solicitud y yo ya le doy entrada. ¿Está? Profe, en 2 minutos termina la sesión, más o menos. Sí, gracias. Gracias por avisarme. Vamos a hacer un bloquecito más. Y 1 o 2 bloques más porque tenemos que ir hasta 8:30. O sea que bueno, les voy a pedir, dejamos, lástima dejar esto a mitad de explicación, pero continuamos enseguida. Les pido que salgamos y volvemos a entrar, así seguimos con la explicación. ¿Dale? Listo, gracias. ¿Dónde estamos? Estamos por aquí. A ver. Estábamos haciendo la prueba de escritorio. Claro, lo que pasa es que al reanudar se borró toda. A ver. Siguen entrando gente. Entonces, teníamos... acá está, no encontraba el editor. La variable i. Tenía el valor 1, el valor inicial. Después, con el i++ tuvo el valor 2. Entramos, printf de i, se muestra el valor 2, volvemos a la cabecera, y cuando volvemos, lo primero que sucede es la actualización de la variable control, i++, ahora tenemos 3, 3 es menor o igual a 6, entramos, se muestra el 3, volvemos a la cabecera, se actualiza, ahora tiene el valor 4, 4 es menor o igual a 6, verdadero, mostramos el valor 4, volvemos a la cabecera, se incrementa en 5, perdón, ahí, 5, mostramos el valor 5, volvemos a la cabecera, un nuevo incremento, ahora i tiene el valor 6, 6 es menor o igual a 6, es verdadero, entramos, se muestra el valor 6, volvemos a la cabecera, se vuelve a incrementar la variable control, y tiene el valor 7. 7 menor o igual a 6 es falso. Entonces, al falsearse la condición, salimos del for. Por eso el 7 no se muestra, y eso es precisamente lo que queremos. Se mostraron los valores del 1 al 6. Esa es la forma que tenemos con el for de controlar exactamente cuántas veces queremos que se ejecute un bloque de código. Y lo manejamos. Sí. ¿Alguien quería decir algo? No, nada. Justo había visto que casi llega a la séptima, pero quedó en la sexta. Casi, claro, casi. Pero no. De hecho, esa séptima me sirve para que la condición se falsee. ¿Está? O sea, ahí se falsea la condición. Entonces yo manejo, fíjense lo práctico que es el for, que desde la cabecera controlo todo y manejo todo. Si yo quiero un proceso 100 veces, la condición pongo i menor o igual a 100. Y ya está. I lo inicializo en 1, el incremento es de A1, i++, y en cada ciclo i va a tener el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así hasta llegar a 100. Hasta la cantidad de ciclos que yo necesite. Es muy práctico el for, de hecho es el que más vamos a usar, cuando de antemano ya sabemos cuántas veces debemos realizar la ejecución de un bloque de código. ¿Estoy grabando yo? Sí, estoy grabando. ¿Se entendió esto? Un universo nuevo hoy que aprendimos las iterativas, ¿no? Un universo nuevo. Acá tenemos el ejemplito de pantalla de este programa cuando se ejecuta, ¿ven? Muestra el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y por último el pulse para salir. ¿Está?
Muy bien. Y acá tenemos un nuevo ejemplo. Acá, fíjense, tenemos un for bastante particular. Porque en este caso, el tope de la condición lo va a marcar el usuario o la usuaria, no el programador. Porque dice, mostrar los números del 1 a aquel que indique el usuario. Esto es muy interesante para hacerle una prueba de escritorio y ver el correcto funcionamiento del for. Entonces, lo primero, a ver, vemos, tengo dos variables, la variable i, que es mi variable control, y la variable último. ¿Está? Comienza el programa, función main, muestro por pantalla, ingrese el último valor a mostrar. Hacemos un scan F para el usuario, que el usuario va a ingresar un valor entero, porque es porcentaje de, en la variable último. ¿Está bien? Y a continuación mostramos la cabecera de nuestro for, donde comenzamos a la variable de control i, lo inicializamos en el valor 1, la condición va a ser i menor o igual a último, que es el valor que ingresó el usuario, y después el incremento, o sea, i más. Ahí le sumamos 1. Después adentro del bloque es mostrar i nada más, es bien sencillo. Es nada más que para ver cómo funciona el for. Vamos a hacerle la pruebita de escritorio con varias alternativas, vamos a zapatearlo un poco, así lo podemos entender bien. ¿Está? Entonces, a ver, acá se están uniendo más gente. Muy bien. Entonces, vamos a plantear la prueba de escritorio. Tenemos la variable i y tenemos la variable último. ¿Está? Ahí va. Siguen ingresando compañeros. Muy bien. Entonces, comenzamos. Dice, ingrese el último valor a mostrar. Y ahí el usuario ingresa un valor para la variable último. Para hacerlo cortito, ya que entendimos cómo funciona el for, vamos a hacer que el usuario ingrese el valor 3. ¿Está? O sea que este programa tendría que mostrar del 1 al 3. O sea, tendría que mostrar 1, 2 y 3. ¿Está? Entonces, comienza el for. Primero, la inicialización, que corre por única vez, que es la primera vez que se ejecuta el for. A la variable i se le asigna el valor 1, valor inicial. A continuación, segundo paso, viene la condición i es menor o igual a último. En este caso es verdadero, porque 1 es menor a 3. ¿Está? Siguiente paso. Muestro por pantalla el valor de i, o sea, muestro el número 1. Vamos a suponer que esta es la pantalla. Se muestra el 1. ¿Está? Se termina el bloque de código for. Volvemos a la cabecera. Tenemos el incremento. Ahora en i tengo el valor 2. A continuación, se chequea la condición. I
¿Es menor o igual a último? 2 es menor o igual a 3, sí, verdadero. Entonces mostramos el contenido de I, mostramos el valor 2. ¿Está? Volvemos a la cabecera, se actualiza la variable control en 1, ahora en I tenemos el valor 3. Vamos a la condición. ¿I es menor o igual a último? Sí, 3 es menor o igual a 3. Entramos y se muestra el valor 3. Volvemos a la cabecera, se actualiza I, ahora en I tengo el valor 4. Vamos a la condición. I es menor o igual a último, falso, porque en I tengo 4 y en último tengo 3. Al falsearse, sigo con la siguiente, o sea, pulse, perdón por mi letra, les juro que no tomé nada raro, estoy tomando mate nada más, pero bueno, es muy difícil escribir con el mouse. Pulse para salir, se terminó el programa. ¿Se entendió? Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si el valor que escribe el usuario, vamos a hacerle un valor distinto, a ver qué pasa. Vamos a suponer que el usuario, como valor que ingresa, le pedimos el valor al usuario y el usuario ingresa un 1 para último. Bueno, esperen que me salió re mal. A ver. Ahí está. 1. ¿Qué pasa acá? Se va a ejecutar el for. Una vez que lo ingresó, comienza el for. A ver, esperen un segundito, por favor. Comienza el for. Me apareció un cartelito. Ahí va, perdón. Me van apareciendo cosas. Lo primero que sucede, inicialización de la variable control. La variable I tiene el valor 1. Siguiente, condición. I menor o igual a último. ¿Verdadero? Sí, es verdadero. Entonces entramos y en pantalla muestra el valor 1. Y dice, ingresar los números del 1 a aquel que indique el usuario. Si el usuario ingresa 1, hay que mostrar el 1 y nada más. Entonces fíjense, mostramos el 1, volvemos a la cabecera del for, se incrementa I más, el valor de I, ahora en I tengo 2. Lo siguiente que se chequea es la condición, I menor o igual a último, falso. Ya salimos, pulse para salir, y se terminó el programa. Y solamente mostró el 1. ¿Se entendió eso? Pero yo quiero seguir probando. ¿Qué pasa si el usuario ingresa un 0? ¿Qué pasa si el usuario ingresa un negativo? O sea, un valor menor a aquel con el cual iniciamos nuestra variable control. ¿Qué pasa? Y en realidad lo está falseando el mismo usuario del programa. Porque el enunciado es bien claro. El enunciado dice mostrar los números del 1 a aquel que indique el usuario. O sea, es incremental, vamos incrementando el 1. Si yo le pongo un 0, no hay nada que incrementar. ¿Se entiende? O si le pongo un negativo. Vamos a suponer que el usuario ingresa un 0. Otra vez me equivoqué acá. Ahí vamos. Ingresa un 0. Ahí va, 0.
¿Está? Entonces, entramos al for. La variable i se inicializa en 1. Y acá, siguiente, vamos a la condición. I menor o igual a último, ¿es verdadero? No, es falso. No entramos nunca en el for. No entramos nunca. Pulse para salir. ¿Y qué mostró la pantalla? Nada, pulse para salir. ¿Por qué? Porque no hay una secuencia incremental. Yo no puedo arrancar de 1 e incrementándolo llegar a 0. ¿Se entendió eso? Entonces el mismo for se encarga de validar el proceso. Sí, Alejandro está levantando la mano. Te escucho, Alejandro. Sí, tengo una duda. Ahí en el for, ¿no tendría que ser for i igual a i? Porque si es i igual a 1, siempre i va a valer 1. O sea, aunque no incrementes, i igual va a valer 1. A ver, por empezar, nunca es igual. Es O le sea, sí, asigno. bueno. Empecemos, asigno, sí. les pido, es un favor, Sí. no digamos igual, porque nos vamos a confundir con una igualdad, con una condición. Y no es que es igual, le estoy asignando eso. ¿Está? Claro, sí. Ahora, en ninguna sentencia, tanto sea dentro del for, fuera del for, si a una variable le asigno la misma variable, no estoy haciendo nada. Ah, claro, no, pero digo, Ahí vos me decís, ahí le asigno i. ¿Y qué valor tiene i? Ninguno. no, pero digo, asignarle afuera del for, el i igual asignarle i 1 ahí, Y y es lo después ahí en mismo. el for poner. Es lo mismo. Es verdad, tenés razón. Claro. Es lo mismo. No, está A bien, ver, bien. la variable control la puedo inicializar en 1, la puedo inicializar en el valor que yo quiera. Está bien. Le puedo dar un valor inicial de 0. Le puedo inicializar en el valor 70, que es la cantidad de estrellas del escudo de Boca, por ejemplo. ¿Se entiende? Le puedo dar el valor que yo quiera. ¿Por qué uso el 1? ¿Por qué usamos el 1? Porque nos sirve. Después, más adelante, vamos a empezar a usar el 0 también para empezar con los for, más adelante. Pero en realidad podemos arrancar con el valor entero, cualquier valor dentro del rango de los enteros, ¿se entiende, no? Y el incremento de A1 es el que más nos sirve. Yo puedo incrementar de A2. O incluso puedo restar. Pero eso en algún caso especial. ¿Cuándo? Cuando lo necesite. Si no lo necesito, ¿para qué lo voy a hacer? Lo que vamos, o sea, en el 90% de los casos, la cabecera del for va a ser que ahí lo inicializo en 1 o en 0, y después la condición va a ser i menor a n, donde n es el tope, va a ser una constante que va a ser la cantidad de veces que queremos que se realice ese bloque, va a ser menor a n o menor o igual, depende del caso, hasta ahora va a ser siempre menor o igual, y después i más más, ese va a ser la mayoría de los casos. Después vamos a tener casos particulares que los vamos a ir viendo, donde tocaremos la cabecera de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿se entiende? Eso es conveniencia del programador. Pero siempre le tenemos que sí o sí dar un valor inicial a la variable control. Tiene que tener un valor cargado, si no, cuando llego a la condición, no tengo con qué comparar si esto es verdadero o es falso. ¿Se entiende esto, gente? Y ahí tenemos, bueno, por ejemplo, el ejemplito, el usuario ingresó un 9 y muestra el 1 al 9 y ahí sale. ¿Está? ¿Qué les pareció el for? Está bueno, ¿eh? Miren este. Pedir un valor al usuario y mostrar su tabla de multiplicar. ¡Wow! ¿Qué es eso?
A mí siempre me costaba la tabla del 7. Entonces, si yo fuera el usuario, pondría el número 7. Si ingreso un valor, vale 7. Entonces, un cartelito que dice la tabla del 7 es, y ahí empieza el for. Y ahí empieza el for, donde tengo mi variable i, que le asigno 1, y menor o igual a 10. ¿Por qué a 10? Porque la tabla, por lo general, va del 1 al 10. 1 por 7, 7. 2 por 7, tanto. 3 por 7, 4 por 7, o al revés, 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, hasta llegar a 10. 10 por 7, 70. Por eso hice 10 ciclos, para que me muestre la tabla del 1 al 10. ¿Y qué hago? Primero hago la multiplicación. ¿Y qué multiplico? Y aprovecho la variable control, que en el primer ciclo vale 1, en el segundo vale 2, en el tercero vale 3, ¿se entiende? Todo siempre lo voy multiplicando por val, que es el valor que ingresó el usuario. Y se lo asigno a una variable R de resultado. Y el cartelito muestro tanto por tanto es igual a tanto, que es el valor por i es igual al resultado. ¿Se entendió? Y así muestro cualquier tablita. Eso es como se vería en la pantalla. En este caso, ingreso un 8, entonces la tabla del 8 es 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24. ¿Se entiende? Este es un ejemplo de cómo a mí me sirve usar mi variable control dentro del proceso del bloque de código. ¿Qué puedo hacer con la variable control dentro del bloque de código? Esto es muy importante, un tip para recordar. Puedo hacer lo que estoy haciendo en este caso, que es que sea parte de un cálculo, de una operación aritmética, que se asigne a otra variable. Puedo mostrarla también, como hemos visto en otros casos, que hacemos un printf de i. Lo que no puedo hacer es modificarle el valor dentro del bloque de código. No puedo asignarle algo distinto a i. ¿Se entiende? Yo no puedo hacer nunca esto. A ver. Dentro del for, yo no puedo a i asignarle, no sé, lo que sea. Cualquier tipo de asignación. ¿Por qué? Porque estoy desestructurando el for. Le estoy forzando a modificar un valor. Yo esto no lo tengo que hacer. No lo tengo que hacer. ¿Está? La variable i no se modifica. Solamente se va a modificar acá, en la cabecera del for. De esa forma me queda el programa estructurado y como programador yo tengo el dominio de lo que pasa. Yo manejo la cantidad de bloques de código que quiero que se ejecuten. Si hago cualquier cosa con mi variable i, perdí todo el control. ¿Está? Entonces sí puedo usarlo, como lo estoy usando acá, que es parte de una operación. Pero yo no estoy modificando el contenido de i acá adentro. Lo que hago es que sea parte de una operación y se lo asigno a una variable. O puedo hacer un printf de i. Acá, en este printf, acá estoy mostrando i. Eso también lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer nunca es modificarlo. ¿Por qué? Porque i en realidad se modifica. ¿Pero dónde se modifica? En la cabecera del for. ¿Cuándo se modifica? Acá con el incremento. Y más. Se inicializa acá y después se va modificando cada vez que pega la vuelta. Se actualiza y después se chequea la condición. ¿Está? Muy importante esto, gente.
Todo esto después lo van a tener en la plataforma, van a tener el enlace de la grabación de esto, así que si lo quieren repasar en algún momento. Y si no, bueno, el viernes nos encontramos. El viernes vamos a estar toda la jornada en cómputos. Tenemos que hacer la práctica del episodio 2, que son todos ejercicios con if y if-else. Y si terminamos, yo ya después de esta clase les voy a habilitar el episodio 3, que son ejercicios con while y con do while, y ya podemos empezar a practicarlos en cómputos. Y cualquier duda que tengan, en cualquier momento, siempre me pueden preguntar. Eso creo que ya lo saben. ¿Está? ¿Está, gente? Bien. Gracias, profe. No, por favor. Y acá se termina la parte teórica, pero tenemos todavía 15 minutos. Entonces estos 15 minutos los vamos a aprovechar. Les voy a compartir, les voy a mostrar los avances del episodio 3. Así ya vamos viendo y quizás tenemos tiempo a hacer la primera actividad. A ver. Y aquí estamos viendo episodio 3, La venganza de los Sith. Bastante mediocre película, pero bueno. Ahí vamos. ¿Está? A ver. Son 11 divertidas actividades. Divertidas y entretenidas. Las cuales, la primera dice, desarrollar un programa que imprima los números naturales del 1 al 100. O sea, mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 100. Y ahora los voy a invitar a lo siguiente. A ver, tengo algo en el chat. A 100 lo veo. Hoy ya tenemos, sí, es viejo el mensaje, sí. Hoy ya termina la clase y les dejo disponible el episodio 3. Lo que voy a hacer ahora es copiarme este texto. Lo voy a copiar. Les voy a pedir, por favor, que silenciemos los micrófonos, si no vamos a hablar, porque se están filtrando algunos ruiditos. Gracias. Y voy a compartir la pantalla nuevamente, pero me voy al Dev. A ver. ¿Están viendo el Dev? No, ¿Están profe. viendo? ¿No? No. No, nada. A ver, entonces tengo que dejar de compartir. Y ahora vamos al Dev. ¿Ahora, gente? Ahora sí. Sí, ahora sí. Muy Sí, ahora bien, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer, pongo comentario y pego, y ahí tengo el enunciado del 1. Mágicamente, qué vago que es, profe, en vez de escribir copia y pega, está muy mal eso, ¿eh? Bueno, entonces, números naturales del 1 al 100. Voy a hacer una constante entera, le voy a poner el nombre n y le voy a asignar el valor 100. ¿Para qué? Para después, cuando lo tenga que probar, puedo cambiar de 100 a 10 si lo quiero más cortito,
En este caso no habría problemas porque es simplemente mostrar, no hay interacción con el usuario, pero si hay que ingresar valores, en vez de ingresar 100, vamos a ingresar menos. Vamos a definir mi variable i, y creo que no tengo más variables para declarar. O sea que ya llamamos a main. Y ya tenemos llave de apertura y de cierre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Directamente mostrar los naturales 1, es decir, ya arrancamos. Vamos a hacerlo con un while primero. Así hacemos un repaso general, a ver si tenemos tiempo de hacer las dos versiones. Entonces, como es un while, primero a i le vamos a asignar el valor 1. ¿Está? Arrancamos en 1. Y decimos while que i menor o igual a n. ¿Está? Hacemos el bloque de código del while. Lo primero que vamos a hacer es un printf. Ya podemos ir mostrando el contenido de i. La barra invertida. Barra invertida n. Y mostramos porcentaje de. Mostramos i. Estamos mostrando el contenido de la variable i. A continuación, y más. Recuerden que es lo mismo que si yo pusiera, ahí le incremento 1. ¿Está bien? Entonces, i arranca con 1. Entramos, la condición es válida. Lo muestro, lo incremento en 1, vuelve a la cabecera, y mientras sea menor a n, o sea, menor a 100, va a seguir entrando y mostrando, entrando y mostrando. ¿Está? Y listo. Ya está. Salgo. Return 0. No le voy a poner el getChar porque en esta versión del dev no lo necesito. Vamos a ver si es verdad. Vamos a guardarla. Vamos a ejecutarla. Le pongo un nombre. Compilo. Bien, bien. No tuvo problema de compilación. ¿Tengo algo en el chat? No y sí, dice Karen. Bueno. Y ahora ejecutamos. Como la pantalla de ejecución es emergente, tengo que dejar de compartir esta. Dejo de compartir y ahora les comparto la pantalla de ejecución. A ver cómo quedó. Compartir pantalla. Ahí está. ¿Ven la pantalla negra? ¿La ven? Y ahí ven cómo fue mostrando. 1, 2, 3, 4. Y como el trabajo de la compu se lo dejé en 100, ¿ven? Hasta 100. Y ahí terminó. Terminó el programita. Con un while. Con un while. Pulso, cerramos. Y ahora volvemos al dev. Y en los minutos que nos quedan, hacemos el for y terminamos. Y los dejo descansar. A ver. Ah, no, creo que después siguen con Cándido. A ver. Estamos nuevamente en el dev. Y con la misma base vamos a hacer el for. Voy a escribir for.
¿Y qué hago? Primero la inicialización. Ahí lo inicializo en 1. Y menor o igual a n. Y el incremento, y más. Como el incremento ya está en la cabecera, este incremento ya no lo necesito. Es más, no lo tengo que poner, porque si no estaría mal. Y lo único que hago dentro del for es mostrar i, nada más. Podrían no estar esas llaves, pero las dejo porque me vienen de la versión anterior. Mire, mucho más cortito el for. Mucho más sencillo. Y en la cabecera tengo todo. Un for de 1 a n, de 1 a 100. Yo ya sé que lo que pasa acá adentro va a pasar 100 veces. Y listo, compilo y ejecuto. Ahí dejo de compartir. Dejo de compartir. A ver. Me voy a... Pero acá tengo un problema. Claro, no me toma... Me toma la versión anterior. Se me hizo un loop porque en el caché me quedó la versión anterior. Pero nada, el resultado sería exactamente el mismo. Gente, ya resolvimos el 1 con 2 versiones. No sé si queda alguna pregunta, alguna duda. Ignacio dice, ¿cuándo declara n siempre tiene que ser mayúscula? Es una convención. Es una convención que las constantes las escribamos en mayúscula y las variables en minúscula. Pero, profesor, sí. perdón, es una pregunta. Ahí declaró una constante n igual a 100, pero no hace falta declarar la constante n igual a 100. Yo puedo poner en el for igual a 100, igual que en el while, poner la sentencia ya, igualarla, ya la constante la declara por algo en particular. Sí, después nos va a servir muchísimo manejarnos con constantes, porque ese valor en programas futuros los vamos a usar varias veces en un programa. Y si queremos cambiar 100 por 5 o por 10, en vez de ir recorriendo todo el programa, cambiando el valor 100 por 10, cambiamos el valor de la constante en la cabecera y ya nos cambia en todo el programa. Es práctico. Es por una cuestión... Pero si vos querés, en estos cortitos... Se puede haber resuelto con igual a, directamente poner la sentencia dentro de la igualdad. Totalmente. Bueno, gente, nos queda menos de un minuto. ¿Queda alguna pregunta más? Por mi parte no. Bueno, gente, les agradezco este encuentro. Y bueno, nos estamos viendo el viernes. Esperemos reencontrarnos en el instituto, que es mucho mejor. Vamos directamente a cómputo, gente. Y perfecto. Mañana seguramente van a tener el enlace del video. ¿Está? Gracias, profe. Chao, gente. Gracias, profe. Gracias, Chao. chao.